Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Y yo quiero compartir esta noche un tema que precisamente tiene que ver con esto. Y es una pregunta la que voy a lanzar en este momento. Y vamos a hablar acerca de preguntarnos si estamos preparados para lo que Dios quiere hacer. Creo que es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos preparados para lo que Dios quiere hacer? Y quiero que me acompañe por favor a una escritura que está en Josué, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el número 6 vamos a leer. La verdad es que el pasaje es bastante extenso, pero vamos a tomar solo estos 6 versículos. Queremos sacar algunas enseñanzas de este pasaje. Dice la palabra del Señor, Josué 3, del 1 en adelante. Josué dice, se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Vamos a parar ahí con la lectura. Y yo quiero que por favor me acompañe a orar, que cierre sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que bendiga la palabra esta noche. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos permites meditar en ella. Y sabemos, Padre Celestial, que tu palabra es viva, que es eficaz y produce, Señor, fruto en aquellos corazones dispuestos. Nosotros queremos ser esos corazones, tener esos corazones, Señor, que sean como tierra fértil, para que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas y que podamos vivir de acuerdo a lo que tú demandas de nosotros. Señor, Espíritu Santo, sé tú quien nos instruya esta noche. Habla a nuestros corazones y queremos hacerlo todo para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta historia que acabamos de leer en el libro de Josué, pues es una historia que narra el principio de algo poderoso que pasó. El pueblo de Israel cruzó el Jordán, el pueblo de Israel conquistó pueblos y no voy a entrar mucho en detalle de todo lo que pasó. Pero la Biblia realmente narra muchos pasajes donde podemos ver el poder de Dios. Con Josué podemos ver el poder de Dios en la vida de David, en la vida de Elías, en la vida de reyes, Josafat. Podemos ver el poder de Dios en tantas historias que nos narra la Biblia. Porque Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Y Dios puede hacer cualquier cosa porque Él es poderoso. Nosotros tenemos la dicha de poner nuestra confianza y poder llamarle Padre al Dios que es creador del cielo y la tierra, al Dios que creó todas las cosas y las sustenta, al Dios que puede hacer cosas extraordinarias. De algo tan sencillo Él puede hacer algo muy grande. Él puede hacer obras transformadoras en medio de nosotros. Nuestro Dios es poderoso, es el Dios que narra la Biblia. ¿Verdad que sí? Es el Dios que nosotros adoramos. El nombre de Dios. Fíjese que cuando Él se presentó delante de Moisés, Él le dijo, yo soy el yo soy. Y esa expresión nos muestra acerca del poder del Dios que nosotros conocemos. El yo soy significa que es alguien que no necesita de nadie más. Es suficiente en sí mismo. Él sustenta todas las cosas. No necesita ser sustentado de nada, por nada. Él sustenta todas las cosas. Él es el yo soy. A diferencia de nosotros necesitamos tantas cosas para vivir, ¿verdad? El aire, necesitamos agua. Si nos quitan el agua, no podemos vivir nosotros. Sin aire no podemos vivir. Sin alimento no podemos vivir. Necesitamos tantas cosas, pero Dios, el Todopoderoso, no necesita
Nada, porque Él es todopoderoso. Él es poderoso, es el Dios del que nosotros hablamos y de quien nosotros esperamos, en quien está nuestra confianza. Y quiero, antes de entrar a hablar un poquito de la historia, mencionar 3 pensamientos que el Señor ponía en mi corazón con relación al poder de Dios, porque entendemos que Dios es poderoso, ¿verdad? Sí, entendemos que Dios es poderoso. 3 pensamientos. Primero, Dios quiere seguir manifestando su poder. Mis amados hermanos, nosotros no podemos pensar en un Dios pasivo, un Dios que se apartó, que se fue y se desentendió de la creación. No, Él quiere seguir manifestando su poder. Todo el tiempo Él ha manifestado su poder. Durante toda la historia de la humanidad y al pueblo de Israel, Dios le manifestó su poder una y otra y otra y otra vez. Y a la iglesia, Dios le ha mostrado su poder una y otra vez. Es que Dios siempre ha querido manifestar su poder. Y en este tiempo, Dios quiere seguir manifestando su poder. Fíjese que me llama mucho la atención, solo voy a hacer referencia a este pasaje, si quiere no lo busque por ahí, pero Juan 5:17 Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nos habla de un Dios que no está descansando. Nos habla de un Dios que está obrando y que constantemente está mostrando su poder. Dios muestra su poder de muchas maneras. Y algo muy interesante con relación vamos a hablar un poco de doctrina. La doctrina de la cesación se le llama, o cesacionismo. No sé si la ha escuchado por ahí. Si no ha escuchado el término, estoy seguro que sí ha escuchado el pensamiento. Es esta la idea que dice de que Dios ya dejó de manifestar los dones espirituales. Y se refiere específicamente al tema de dones espirituales, los dones del Espíritu. Que Dios ya no está operando en esos dones. Que esos dones dejaron de operar cuando se acabó la primera generación de cristianos, cuando los apóstoles dejaron de estar acá en la tierra, cuando desaparecieron de la tierra los apóstoles, desapareció esta manifestación de los dones. Algunos dicen también que todavía funcionaron un tiempo más y no se sabe cuándo dejaron de funcionar, pero dicen ellos, dejaron de funcionar los dones. Pero ¿sabe que esos dones, los dones del Espíritu, son una manifestación del poder de Dios? Nosotros lo entendemos así. Cada uno de los dones, y no vamos a entrar a hablar de ellos porque nos llevaría mucho tiempo, pero cada uno de los dones que menciona la Biblia son manifestaciones del poder de Dios en medio de su pueblo. Por ejemplo, esta corriente, vea lo que dice. Critican mucho el tema del don de lenguas. Y hablan acerca del don de lenguas y dicen, no, que el don de lenguas no es así. Hay algunos, y yo digo, siempre que lo escucho, digo, qué delicado es esto, porque hay algunos que atribuyen el don de lenguas a prácticas ocultistas. Y eso es muy delicado. Que alguien diga ese tipo de cosas es muy delicado, porque está atribuyéndole al diablo obras del Espíritu. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, usted lo puede leer, hoy no lo vamos a leer, usted lo puede leer. Ahí habla acerca de los dones, del don de lenguas, y habla del hablar en lenguas, una lengua que ningún ser humano puede entender. De eso habla 1 Corintios 14. Y le está hablando a la iglesia de ese tiempo y le está hablando a futuro porque está dando instrucciones de cómo deben fluir esos dones, el don de lenguas. Pablo no estaba diciendo, miren, esto ya no va a funcionar, entonces, ¿para qué les doy instrucción? No, él estaba dando instrucción acerca de cómo debía fluir el don de lenguas. Una muestra, una manifestación del poder de Dios, porque Dios quiere seguir manifestando su poder. Esta doctrina, esta corriente enseña, por ejemplo, en el caso de la profecía, el don de profecía, que dice que cuando la Biblia habla de que el que profetiza está hablando de aquel que viene y habla la palabra de Dios, la palabra escrita, porque Pedro dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y entendemos que es verdad, claro que es verdad. La Biblia es la palabra profética más segura. De hecho, cada profecía que usted escucha debe filtrarla a la luz de la palabra.
Usted no puede tomar cualquier palabra, aunque le digan, dice el Señor, que esto y esto y esto. Pero si es contrario a la palabra, usted debe desechar esa palabra. Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Pero dice esta doctrina que los que profetizan lo que están haciendo es predicar la palabra. Y entonces el que está predicando la palabra, un mensaje de la Biblia, es el que está profetizando. Pero yo me pongo a pensar en esto. Si ese fuera el caso, yo creo que Pablo hubiera dicho, no hubiera hablado de un don de profecía, si no hubiera hablado de predicar la palabra. Fíjese que en 2 de Timoteo 4:2, Pablo le da una instrucción a Timoteo y le dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero veamos lo que dice aquí el apóstol Pablo, que prediques la palabra, no le dice que profetices, ¿verdad que no? Que prediques la palabra. Entonces tenemos que entender que esa manifestación del poder del Espíritu Santo a través de la profecía es algo que Dios estableció para este tiempo y es una muestra también del poder de Dios, que nos revela cosas que nosotros necesitamos ver, que nos recuerda cosas que debemos recordar, que nos advierte de cosas que están pasando a nuestro alrededor. Para eso lo dejó el Señor y es una muestra de su poder. Respecto a las sanidades, imagínense ustedes, no podemos pensar que Dios ha dejado de obrar sanidades. Y le voy a decir por qué. Marcos 16, 17 y 18. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Mire, aquí está lo de las lenguas también. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El poder de Dios manifestándose. Pero a mí me llamaba la atención cuando alguien dice, no, es que Dios ya no obra sanidades. Porque fíjese que Lucas 4:18 nos dice algo muy interesante que yo, ahora que estaba estudiando este tema, me llamó mucho la atención. Dice Lucas 4:18, usted lo conoce. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar. ¿Sanar qué? A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y yo le pregunto, si Dios no estuviera obrando sanidades, yo creo que todos nosotros necesitamos, en el pasado, es que no sé, como que ese verbo no, esa palabra no aplica para lo que quiero decir. Necesitamos en el pasado ser sanados en nuestra mente y todavía estamos en ese proceso. Pero nosotros veníamos del mundo con una mente muchas veces torcida, pensamientos equivocados, ¿verdad que sí? Muchos vinimos a Cristo con el corazón destrozado, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo el Señor? Nos sanó nuestra mente. Y está en ese proceso todavía en muchos de nosotros, en todos nosotros. Está en ese proceso. Sanó nuestro corazón. ¿Esa es sanidad también? No podemos decir nosotros que Dios dejó de sanar. Dios sigue sanando. Y claro, yo sí pregunto aquí a cualquiera de ustedes, a muchos de ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado una sanidad en su cuerpo por el poder de Dios. Yo la he experimentado. Yo no sé si puede levantar la mano quién ha experimentado una manifestación del poder. ¿Verdad que sí? Dios sigue obrando sanidad en medio de nosotros. Y así podríamos hablar de todas las manifestaciones de poder de Dios. El punto es este. Dios quiere seguir manifestando su poder en medio de su pueblo. Este es el tiempo en que Dios quiere seguir manifestando su poder. No es para el pasado, no es para los que pasaron, no es para los que ya no están entre nosotros, es para nosotros hoy que Dios quiere manifestar su poder. Segundo pensamiento. Solo el poder de Dios puede hacer lo que para el hombre es imposible. Y usted no me dejará mentir, y todos lo sabemos bien. Hay tantas cosas que para nosotros son imposibles. Mis amados hermanos, nosotros de verdad somos tan limitados. Tenemos tantas limitaciones. Hay tantas cosas que nosotros quisiéramos hacer
y no las podemos hacer. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que quieren hacer algo y no pueden. Así sencillamente no pueden. ¿Cuántos pueden transformarse a sí mismos? No podemos. No podemos transformarnos a nosotros mismos. El tema de la salvación, por ejemplo. ¿Quién podía salvarse a sí mismo? Nosotros no podíamos. Solo el poder de Dios pudo traer salvación a nuestra vida. Solo el poder de Dios pudo traernos de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Solo el poder de Dios pudo traernos de muerte a vida. Solo el poder de Dios pudo restaurar nuestra relación con Dios para que hoy podamos levantar nuestras manos y decirle Padre, y podamos acercarnos a Él con confianza, entrar a su presencia, adorarle y saber que Él nos recibe, que Él nos escucha y que Él está atento siempre a nuestro clamor. Solo el poder de Dios pudo hacer eso. Nosotros no podíamos entrar a su presencia. Y aún las cosas más simples no las podemos hacer. No las podemos hacer. Pero el poder de Dios, si no se manifestara en medio de nosotros, no podríamos hacer nada de eso. Solo el poder de Dios nos puede ayudar para hacer lo que para nosotros es imposible. Y un tercer pensamiento, que yo creo que aquí muchos nos perdemos. Pues la manifestación del poder de Dios es exclusivamente para su gloria. No hay nada. No hay ningún otro propósito, solo para su gloria. En Juan 9, capítulo 3, tenemos la historia de aquel ciego que fue sanado por Jesús. Los discípulos le preguntan, ¿y este por qué es ciego? ¿Quién pecó, sus papás o él? Y dice la palabra del Señor, Juan 9, 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mis amados hermanos, cuando nosotros vemos una manifestación del poder de Dios, debemos entender, todos nosotros, que no es para exaltar a un hombre. Usted puede ver a alguien, un vaso, un siervo de Dios, en el que fluyen los dones del Señor y hay sanidades. Y qué bueno, Dios ha repartido esos dones. El Espíritu Santo se mueve a través de esos dones. Pero cuidémonos nosotros de nunca poner nuestros ojos en ese hombre, en una persona que esté fluyendo en eso. Que nos libre el Señor de caer en el orgullo de decir, en palabra en acción, ahí sí se mueve el poder de Dios. Exaltemos el nombre de palabra en acción. No, Dios nos libre de hacer algo así. Que Dios nos libre de hacer algo así. Porque cualquier manifestación de poder, toda manifestación de poder de Dios es para que Él sea exaltado, para que su poder sea reconocido, para que su gracia sea reconocida en medio de nosotros, porque solo es por su gracia que Él se mueve. Solo es por su misericordia que Él obra en favor nuestro. Es que nosotros no merecemos nada. Es por su misericordia que Él se mueve. Es por su misericordia que Él nos sana. Es por su misericordia que Él nos visita. Es por su misericordia que Él nos llena. Es por su misericordia nada más. Y cuando Él hace una obra, tenemos que aprender, mis amados hermanos, todo el tiempo y con todo nuestro corazón a reconocer que para Él es la gloria, que para Él es el honor y que todo lo que Él hace es bueno, es agradable, es perfecto, que todo lo que Él hace es poderoso. Y no hay nadie que merezca recibir ningún reconocimiento. Toda la gloria es para el Señor. Así que Dios quiere seguir manifestando su poder. Dios quiere seguir manifestando su poder, pero para gloria suya. Y así que vuelvo a la pregunta, ¿estaremos preparados nosotros para lo que Dios quiere hacer, para la manifestación de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros? Y solamente quiero hablar acerca de 3 puntos de cómo debemos nosotros prepararnos. Y vamos a basarnos en el pasaje que leímos de Josué capítulo 3. Y vamos a retroceder un poquito. Si quiere ya no lo busque, ya lo leímos, pero en Josué, en versículo 3 del capítulo 3. Dice que mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Bueno, lo primero que quiero subrayar acá les dice: cuando veáis el arca.
Y esto me habla a mí, y creo que podemos entenderlo de esta manera, que para ver la gloria de Dios y la manifestación del poder de Dios y lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra atención en Él. Brindarle la atención al Señor, poner nuestra mirada en Él. Dios puede obrar grandes prodigios y maravillas, ¿verdad que sí? Dios puede hacer grandes cosas en medio de nosotros y Dios puede levantar una palabra por aquí y repartir dones por allá y hacer todo. Pero una cosa le voy a decir: si nosotros estamos en medio de la congregación y Dios empieza a mover en medio de nosotros, pero usted o yo, uno de nosotros está pensando en lo que quedó en la casa, pensando en los problemas que tiene, pensando en que, bueno, no, de repente hay un partido de fútbol, ¿verdad? Aprovechando que estuvo cerca este evento, pensando un montón de cosas. ¿Será que podemos recibir algo de Dios ahí? ¿Será que vamos a recibir algo si nuestra atención está en otra cosa? Yo creo que no. Yo creo que muchas veces nosotros más bien hemos perdido la bendición de recibir un toque de Dios, una respuesta de Dios, precisamente por eso, porque hemos quitado nuestra atención de Dios. Estamos en un lugar y estamos viendo cualquier otra cosa menos a Dios. Y nos pasa muchas veces, amada iglesia, que estamos pensando en tantas cosas a nuestro alrededor y nos olvidamos que la razón de ser de la iglesia y la razón por la cual nos congregamos es Dios, es tener comunión con Dios, es acercarnos a Dios, es que Él nos hable, que Él nos transforme. Esa es la razón por la que estamos aquí. Él es la razón por la que estamos aquí y nuestra atención debe estar puesta en Él. Entonces, amada iglesia, queremos ver cosas gloriosas en Dios de aquí en adelante. Queremos ver cómo Dios se empieza a mover y cómo Dios se sigue manifestando en medio de nosotros. No quitemos nuestra atención de Dios. No quitemos nuestra mirada de Dios. Brindémosle a Él toda nuestra atención, toda la atención, y no importa lo que hay alrededor. Y si a usted de repente usted viene y dice: no me gusta dónde me sentaron hoy, no me gusta el hermano que estaba en la puerta, no me gusta el tiempo de la alabanza, no me gustaron los cantos, no me gustó esto, no me gustó lo otro, el sonido, y usted se empieza a enfocar en estas cosas, perdone, así no vamos a poder recibir la visitación de Dios. Necesitamos enfocarnos en Dios, nuestra mirada puesta en el Señor. Cuando veáis el arca del pacto como una manifestación de la presencia de Dios. Siempre en el versículo 3 me lleva al segundo punto de lo que debemos hacer: estar dispuestos a obedecer al Señor. En la segunda parte del versículo 3 dice, después de ver el arca, dice: saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Estaba dando una instrucción. Algo tenía que hacer el pueblo al ver que empezaba a caminar el arca. Tenían que obedecer, seguir esa instrucción. Ellos tenían que hacerlo. De nada sirve que Dios nos hable si nosotros no estamos dispuestos a obedecer. ¿Se recuerda la historia de Naamán? Aquel general sirio que padecía de lepra. Y Dios le manda la instrucción de que vaya y que se sumerja en el Jordán. Y estuvo a punto de perder la bendición. ¿Por qué? Por no obedecer. Aquel ciego que menciona Juan 9, que leímos hace rato, Jesús le da una instrucción a este hombre, le dice que hace lodo y le echa lodo en los ojos, hace lodo con su saliva, le echa en los ojos y le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, ve a lavarte. ¿Qué hubiera pasado si este hombre no hubiera obedecido? Ahora le pregunto, ¿será que en este tiempo Dios no nos da instrucciones muchas veces de esa naturaleza? Instrucciones tan sencillas, y a veces Dios dice: lo único que quiero es que levantes tus manos, lo único que quiero es que me adores, lo único que quiero es que declares mi palabra, lo único que quiero es que quites tu mirada de aquí, lo único que quiero que hagas es esto, lo único que te pido es que hagas esto otro. Y a veces no hacemos las cosas. Y Dios quiere manifestar su gloria en medio de nosotros, y Dios quiere abrir nuestra boca, y Dios quiere traer sanidad a nuestro cuerpo, y Dios quiere traer sanidad a nuestra familia. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere levantarnos,
Y solo está esperando que nosotros hagamos lo que Él nos está mandando hacer. Dios espera que nosotros le obedezcamos. Amada iglesia, cuando escuchemos la voz de Dios, si escuchamos la voz de Dios, no dudemos en obedecer. No dudemos en obedecer. Dios quiere manifestar su gloria en medio de nosotros. Dios quiere manifestar su poder. Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de relación con Él. Dios quiere levantarnos. Dios quiere que tengamos una mejor relación con Él. Y necesitamos nosotros esa relación. Pero para poder llegar a esto necesitamos ser obedientes. Aunque parezcan tan sencillas las instrucciones, ser obedientes. Y en tercer lugar, el versículo 5 de Josué 3. Josué 3:5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Santificaos, dice. Y esta, creo yo, es la parte que a muchos cristianos, y me voy a incluir acá, no nos gusta. Porque santificarnos requiere que hagamos muchas cosas o que dejemos de hacer muchas cosas que nos gusta hacer. Pero es un requisito que Dios establece y es algo que Dios le pide al pueblo. Es algo que Josué le dice al pueblo: santifíquense, porque Dios quiere hacer algo en medio de ustedes. Y Dios en este tiempo quiere seguir manifestando su poder y Dios quiere derramar su gloria, manifestar sus dones. Iglesia, necesitamos santificarnos. Necesitamos apartarnos para el Señor, porque eso es lo que significa realmente santificarse. Cuando hablamos de santificación, debemos entenderlo. De hecho, hay 3 conceptos, pero vamos a hablar solamente de 2 de ellos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando venimos a Cristo y le rendimos nuestra vida a Él, ocurre un milagro en nosotros. Dice la palabra del Señor que en ese momento nosotros somos santificados. Quiero que me acompañe, que lea conmigo 1 Corintios 6:11. El apóstol Pablo, hablando de una serie de pecados en este pasaje, llega al versículo 11 y dice: y esto erais algunos en el pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Esta es la obra de santificarnos. Y el primer concepto que debemos nosotros conocer y entender es el de la santificación posicional. Así se le llama, posicional. Que no es otra cosa que Dios nos da cierta licencia, hace un cambio en nosotros para que podamos acercarnos a Dios. Porque nadie que no sea santificado podría acercarse al Señor. Dios es santo. Él es absolutamente santo y Él no podría admitir ningún pecado, ninguna suciedad, nada de inmundicia. Él no podría admitir nada. Y entonces, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, Él tuvo que declararnos santos, santificados. Así que esa es la primera acepción, el primer concepto que debemos entender. De una santificación posicional que Dios nos ha regalado. Dios nos la otorgó desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo. Y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, fuimos sellados con el Espíritu y ahora podemos acercarnos a Él con libertad. Pero el otro tipo de santificación, y este es a la que nos llama el Señor constantemente, es a la que se le llama una santificación progresiva o experimental. Así le llaman los estudios, progresiva o experimental. Y esta no ocurre de la noche a la mañana.
Este es un proceso que nosotros llevamos. Los miércoles anteriores hemos estado meditando acerca de Romanos 12. ¿Se recuerdan ustedes, verdad? Donde dice que tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar, tenemos que ser transformados en nuestra manera de vivir, tenemos que ser transformados constantemente. Es un proceso. A eso se refiere esa santificación. Que nosotros día a día debemos ir santificándonos más para el Señor. Apartándonos más del mundo, apartándonos más de las cosas que no le agradan a Dios y acercarnos más al Señor. Cada día más, cada día más, cada día más. Esa es la santificación a la que el Señor nos llama. Y esta es un proceso que nosotros tenemos que llevar todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que santificarnos. Todos los días tenemos que caminar en esta dirección. Todos los días tenemos que esforzarnos por santificarnos más y más y más para el Señor. Y la última que ya no vamos a explicar de ella, pero es la santificación plena, que es cuando nosotros lleguemos a estar delante del Señor. Pero mientras llega ese momento, esta santificación progresiva o experimental de todos los días es en la que nosotros tenemos que crecer y es en la que tenemos que esforzarnos para estar preparados para ver la gloria de Dios. Tenemos que crecer en esta santificación. Tenemos que buscar a Dios más para santificarnos más. Santificarse significa apartarse para Dios. Eso es lo que significa. Cuando nosotros decimos que necesitamos santificarnos para Dios, es apartarnos para Dios. Y no es necesariamente el convertirnos en ermitaños, ¿verdad? No es necesariamente que vamos a agarrar para la montaña, allá me voy a santificar. Mire, mi amado hermano, no importa nosotros dónde estemos. No importa si estamos en medio de mucha gente o con poca gente. No importa si estamos totalmente aislados. Donde quiera, voy a decirlo así, donde quiera podemos pecar. Donde quiera. Si no, pregúntele a Adán. ¿Cuánta influencia tuvo Adán y Eva del mundo para caer en pecado? ¿De qué estaban rodeados ellos? Estaban solitos. Tenían comunión con Dios. Y así pecaron. Entonces no está hablando de eso. No está hablando que usted diga, ya no quiero tener nada que ver con la gente del mundo, ya no quiero, me voy a apartar y no voy a tener contacto con nadie, entonces así me voy a santificar. No. Fíjese que la santificación en realidad nos está hablando de apartarnos de las cosas del mundo para acercarnos más a Dios. Esa es realmente la santificación, apartarnos de las cosas del mundo, de los pensamientos del mundo y acercarnos más al pensamiento de Dios y a las cosas de Dios. Quiero que me acompañe a Filipenses 4:8. Lo que dice la palabra del Señor, y es lo que creo yo que debemos hacer nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y mire, aquí tal vez no menciona la palabra santificación, pero sabe que ese es el concepto. Ese es el concepto, dejar todo lo que es impuro, todo lo que no tiene virtud, todo lo que es injusto, dejar lo que es deshonesto. Dejar las malas palabras, malas expresiones, dejar de llenarnos de cosas que nos contaminan y pensar en las cosas que realmente agradan a Dios. Eso, mi amada iglesia, es santificarnos para Dios también. Eso es apartarnos para Dios. Eso es acercarnos más a Dios y alejarnos del mundo. Y obviamente, cuando hablamos de santificación, no podemos hablar de esta santificación sin hablar de comunión con Dios. Sin hablar de tener esos tiempos de comunión con el Espíritu, donde podemos llenarnos de Él, donde Él nos puede hablar. Y si nosotros nos acercamos más a Dios, y si tenemos más comunión con el Señor, si buscamos esos tiempos para tener ese contacto directo donde podemos hablarle, donde Él nos puede hablar, créame, ahí somos santificados. Ahí, perdón por la expresión que voy a usar, pero ahí se nos va a pegar la santidad de Dios. No vamos a salir igual cuando tengamos comunión
con Dios. Eso es santificarnos, tener comunión con Dios. Yo creo que debemos vivir con una expectativa de lo que Dios quiere hacer. Deberíamos vivir con una expectativa de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros cada vez que nos reunimos, cada vez que venimos a este lugar, cada día de culto. Deberíamos de tener en nuestro corazón una expectativa y preguntarnos: Señor, ¿qué quieres hacer hoy en medio de nosotros? Señor, ¿qué quieres hacer en medio de nosotros? Señor, ¿quieres visitarnos? Señor, ¿quieres romper el programa este día? Señor, ¿quieres traer una palabra que nos ayude, que nos confronte, que nos levante? Señor, ¿quieres manifestarte con dones de sanidades en medio de nosotros? ¿Qué quieres hacer, Señor? Como iglesia no deberíamos pensar nunca en venir y pensar que se va a llenar un programa, sino deberíamos venir con la expectativa de que el poder de Dios pueda manifestarse en medio de nosotros cada día. Las actividades que vienen, este festival de la familia, estamos creyendo que Dios va a hacer algo en medio de nosotros. Estamos creyendo que familias van a ser restauradas. Estamos creyendo que matrimonios van a ser restaurados. Estamos creyendo que el corazón de los hijos va a volverse hacia los padres. El corazón de los padres va a volverse hacia los hijos. Estamos creyendo que Dios va a obrar en medio de nosotros y su gloria se va a manifestar en medio de nosotros. Estamos creyendo que así va a ser. Y necesitamos, iglesia, prepararnos para esa manifestación del poder de Dios. Necesitamos enfocarnos en el Señor. Necesitamos que nuestra atención esté en Él para que su poder se manifieste en medio de nosotros. Y nunca caer en religiosidad, sino permitirle que Él nos transforme para que podamos ver su gloria en medio de nosotros. Y muchas veces somos nosotros mismos los que no dejamos que la gloria del Señor fluya por lo que sea, a veces incluso por incredulidad. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa,